¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast, para comentar una nueva victoria del Fútbol Club Barcelona. Van 11 seguidas a muy cerca, ya de las 18 victorias seguidas del récord de la historia del Fútbol Club Barcelona, del Barça, de Frank Rijkaard, del año de la segunda Champions del club en París, de la 2005-2006. El Barça va viento en popa, sigue consiguiendo victorias, en este caso en Copa del Rey ante el Racing de Santander, un muy buen equipo, el líder de segunda división, y pasando ronda, a diferencia de lo que ha pasado con el Real Madrid de Arbeloa. Ahora comentaremos algunos aspectos también al respecto. La verdad es que el partido de ayer, os tengo que decir que me gustó mucho. Y diréis, hombre, Joan, que tampoco... Ostras, segunda división, no. El partido de ayer del Barça es muy serio, es muy completo, es un muy buen equipo. El Racing es prácticamente como podría ser un equipo de primera. Yo creo que tiene nivel, o más nivel incluso que algunos equipos de primera división en estos momentos. Es un equipo muy bien trabajado por José López y que además cerró espacios muy bien, de los mejores equipos defensivos que he visto ante el Barça esta temporada. Al Barça le costó, y el Barça supo madurar el partido. Y por eso digo que ha sido o fue uno de los mejores partidos de la temporada, desde un punto de vista de maduración. Lo que vengo diciendo con el Barça, ¿no? El Barça, cuando hace las cosas bien, cuando el Barça tiene claro, ¿no?, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, cuando tiene esa madurez en la construcción en la interpretación de lo que necesita el partido, mejor dicho. Y en el caso de ayer era mucha paciencia para encontrar esos espacios que se acabarían abriendo en algún momento, o en algún contraataque o alguna salida, ¿no?, del Racing, como acabó siendo en el primer gol del Barça. Pues eso demuestra ya ese punto de calma, ese punto de madurez. La línea defensiva ayer estuvo impecable menos en la jugada de que casi marca, soy consciente, que Joan García salva al equipo, pero a excepción de esa jugada, la línea ayer tiró muy bien el fuera de juego ante un Racing que vivía en el alambre constantemente y que buscaba la espalda de Cubarsí y de Gerard Martín constantemente. Y el equipo supo aguantar, supo tener paciencia, supo interpretar el partido y ganar con consistencia, y demostrando también, bueno, pues sí, que tampoco es verdad, no fue una oda al fútbol ofensivo. Al Barça le costó, es lógico. El Barça necesitó también que salieran hombres fuertes desde el banquillo, pero es que esto es la Copa. O sea, yo entiendo que quizá hoy muchos penséis, hombre, tampoco el Barça ayer pues, ante el Racing tendría que ganar con suficiencia, tranquilamente. Es que la Copa es muy complicada. El Atlético ganó 0-1 al Depor, que es otro equipo de segunda que está luchando también para volver a subir otro histórico a Primera División. El Madrid cayó 3-2 ante el Albacete. Sí, este Madrid que es un auténtico desastre, que está como está y que, a nivel de gestión, ¿no?, de club, creo que es un suicidio colectivo lo que está haciendo su presidente Florentino Pérez en las últimas temporadas. Pero la Copa es muy complicada. Y estos partidos a partido único, donde el grande tiene mucho que perder y el pequeño le va la vida, le va la temporada, y más este Racing, que se ve ya en primera división y después de muchos años medirse a este Barça, pues yo valoro mucho que Flick, para empezar, presentara un once plagado de hombres importantes, con rotaciones, pero también con hombres importantes titulares indiscutibles, con Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Valde en defensa. Prácticamente podemos decir que la defensa titular, a variación de Gerard Martín por Eric García por Gerard Martín, pero la defensa titular. Centro del campo, eso sí, con muchos cambios, sin Pedri ahí, poniendo a Bernal y Casado con Olmo en la media punta. Lamine, titular, el crack del equipo, por la derecha. Ferran, el delantero centro titular, por el centro. Y Rashford en la izquierda, a diferencia de Rafinha, que en este caso era suplente. Y con el tema de la portería. O sea, y aquí ya voy a hacer el primer matiz, el primer parón del podcast de hoy, ¿no? La previa se había hablado mucho. Si iba a jugar Ter Stegen, si iba a jugar Chesney, si iba a jugar Joan García, quién iba a ser el portero titular finalmente en el Barça en Copa. Bueno, pues Flick lo tiene claro. Él tiene un número uno y va con el número uno a muerte. Y el número uno ayer le evita el empate con 0-1 en el marcador, y poco después Lamine marca el 0-2 en la jugada final. Pues también en esto Flick tiene razón. O sea, yo creo y entiendo, ¿no? Cuando históricamente los grandes equipos, la mayoría de grandes equipos, ¿no? Se hace esto de jugar con el segundo portero, Ter Stegen, Chesney, el que sea, ¿no? En este caso, pero que juegue la Copa. Bueno, es algo que siempre ha ido bien,
es algo que siempre ha ido bien para mantener enchufado a ese portero por si acaso el titular también se lesiona, cuando tienes un portero de mucho nivel que también aprieta al titular, pero es que creo que el Barça nunca, quizá Valdés, pero desde Valdés no ha tenido un portero a este nivel tan estratosférico. Ter Stegen ha tenido temporadas increíbles, ha sostenido el equipo muchas veces, pero el nivel más alto de Joan García para mí es superior al de Ter Stegen, lo tengo que decir así. Y yo creo que Flick esto lo ve. Después hay el factor de que Ter Stegen está a punto de resolver su futuro. Seguramente en 15 días sabremos si se queda o se va, no sé si al Girona o otro equipo cedido con vistas también a jugar el Mundial. Y claro, si juega y se lesiona, pues bueno, entiendo que eso también puede condicionar. Chesney está encantado como suplente, creo que acepta el rol a las mil maravillas y creo que ha bajado un poquito, me da la sensación, un poquito la implicación respecto también al equipo, ha aceptado este rol perfectamente, que oye, chapó, me quito el sombrero, defendamos también los buenos suplentes, en el fútbol, él, Christensen, que aceptan roles y que cuando juegan siempre están preparados. Y yo me parece que es lo más coherente que Joan García tenga continuidad. Me parecería más incoherente eso que ha pasado en el Barça algunas temporadas, que es que el portero suplente juega todas las eliminatorias de Copa y llega a la final, ¿no? Y te pone al portero titular. Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido varias veces. Eso me parecería más incoherente, ¿no? Entonces, creo que Flick es una entrenadora antigua. Yo tengo un portero, muero con él. Este es mi portero, este es mi número uno y con él voy al fin del mundo. Y está claro que el portero le da puntos, ¿no? El partido de hoy, como digo, el Barça lo ha tenido que trabajar, ha tenido paciencia, ha tenido que sembrar, ha esperado que el Racing se abriera un poquito a los espacios. Este Gueye, ¿no? El jugador del Racing ha sido una auténtica locura frenarlo. Jugador ayer muy bueno, la verdad, muy bueno, muy activo por todas partes, por dentro, por fuera. Es verdad que el Racing ayer pecó, ¿no? En esa jugada con Joan García de individualismo y que si la llega a dar a la derecha, pues seguramente el partido pues hubiera podido ir a una prórroga. Es cierto que los detalles en el fútbol juegan un papel clave y que el Barça en los detalles pues tiene un portero que tiene un ángel ahora mismo y que todo le sale bien y que esto en la vida pues también a veces tienes la luz y a veces tienes la sombra y esto es así. Y Joan García está claro que desde hace 2-3 años tiene una luz alumbrándole un foco enorme y que además, bueno, pues eso lo tiene, ese talento, ¿no? Y esa luz le acompaña a este trabajo, porque trabaja como nadie, pues ahí tienes el resultado, ¿no? Yo insisto que el partido de ayer son de los que se tienen que jugar, son de los que se tienen que saber madurar, son de los que se tienen que saber trabajar y a partir de aquí ganar una eliminatoria copera que nunca es fácil. Esto se llama oficio. Lo que hizo ayer el Barça es entender que el partido pues no iba a ser una oda de fútbol ofensivo y que sí que se podía perder ante un Racing muy peligroso a la espalda, muy vertical, es un equipo muy vertical, lo vemos cada fin de semana en segunda división y que podía complicar la vida. La defensa estaba muy bien advertida, muy bien trabajada en la previa por parte del cuerpo técnico del Barcelona y el equipo entendió de qué tenía que ir las cosas. Joan García yo creo que es el gran nombre, el otro gran nombre para mí es Lamine. Ayer hizo un partido muy bueno, muy bueno. Ya sé que estamos en este momento, ¿no? Como siempre venimos comentando en el podcast y un poco en la actualidad del Barça se viene diciendo, ¿no? Este momento donde, ostras, se espera de Lamine, ¿no? Que sea todos los partidos de Lamine tienen que ser como los del año pasado, ¿no? Que era un desborde absoluto, una capacidad de generación impresionante. Ayer Lamine nos recordó al Lamine del año pasado, ¿no? Haciendo genialidades constantemente, yendo por dentro, filtrando balones, algún disparo, desbordando en uno contra García. Bueno, si siempre fuera esto, estaríamos hablando, como siempre digo, ¿no? De una cosa aún superior, ¿no? A un jugador de tan solo 18 años y con todo lo que lleva Lamine, ¿no? Que es buenísimo. Está claro que, yo creo que es muy evidente que Lamine sigue siendo el mismo, pero está claro también, como vengo diciendo todas las semanas, que los equipos rivales le plantan 3 futbolistas encima muchas veces en las ayudas, que lo marcan mucho más, que le dejan muchos menos espacios y que eso evidentemente condiciona. Ya sabéis que yo soy de los que piensa que acabará jugando por dentro. Ayer se iba mucho rato también por dentro para dejar la banda y marear al rival. Yo creo que este es un recurso que está muy bien, que es muy interesante y que lo tiene que utilizar muchísimo más. Ayer Lamine fue, sin duda, el desatascador de todo el partido, con gol incluido, y la verdad es que me alegro porque creo que le viene bien hacer un partido como el de ayer. No es que esté mal, todo lo contrario, pero sí que es verdad que, bueno, se escucha mucho, ¿no? Este comentario
de Lamine Yamal, de que no es el mismo del año pasado en esa excelencia absoluta. Claro, no pasa nada, ¿no? O sea, es que sigue siendo buenísimo y como siempre digo, ¿no? Su mera presencia en el terreno de juego desequilibra todo, ¿no? Porque tener a un futbolista que es capaz, ¿no? De irse de 2, de 3 jugadores en un momento determinado o de que siempre que te va a encarar de 10 veces se va a ir 9, eso ya te condiciona el planteamiento defensivo como equipo, ¿no? Ante el Barcelona. Esté o no esté en su mejor momento, que insisto, yo creo que está en el mismo momento y completamente recuperado también de aquella pubalgia del principio de temporada. Y partido bonito, porque el Barça pues no marca este gol hasta el minuto 66, gol de Ferran Torres, después de la entrada de dos hombres que son vitales. Bueno, primero de Fermín, que entra Fermín en el 58, que yo creo que también, de nuevo, tenemos que hablar de Fermín. Entra por Bernal y de nuevo Fermín, con su intensidad habitual, con su capacidad de generación de fútbol, con su verticalidad, con su buen toque de balón, con su gol muchas veces, con sus pases interiores siempre bien puestos atacando el espacio, con su visión de juego, con su interpretación también del juego sin balón en la presión, de la falta táctica. Es que, de verdad, ¿hace algo mal Fermín? O sea, es verdad que muchas veces hemos estado diciendo últimamente que, ostras, a veces Fermín pues era un poco irregular, ¿no? Que salía un poco del once titular, iba a ser suplente, iba jugando con este rol, ¿no? Aunque yo, para mí, está a día de hoy bastante por encima, por delante en lo que es la titularidad del equipo de Dani Olmo, ¿no? Pero es que últimamente lleva ya desde antes de fiestas, ¿no? Y ahora ya todos estos últimos partidos, que es que ha cogido una velocidad de crucero tremenda, ¿no? O sea, es que es decisivo en todos los partidos, con un gol, una asistencia. En líneas generales yo creo que es el jugador más, claro, se ha lesionado menos quizá que Rafinha, ¿no? O Lamine, pero yo creo que es el mejor jugador de la temporada en global, ¿no? En su nivel, en su rendimiento del Barça, en lo que llevamos de año. Para mí, sin lugar a dudas, o sea, yo creo que es un jugador, un futbolista que está creciendo una barbaridad. Ahora me viene a la cabeza esa oferta del Chelsea a finales de verano, que yo creo que en el club se dudó un poco sobre si venderlo o no venderlo, ¿no? Se hablaba de 60 millones, pero ¿cómo se va a vender a Fermín por 60 millones? O sea, es que, o sea, si se están pagando 40 por jugadores que, vamos, no le llegan ni a la suela del zapato en la Premier League. O sea, si algún día el Barça vende a este futbolista, cosa que sería un error, porque creo que hay un jugador titular buenísimo para una década y para ser importantísimo en este equipo, yo creo que sí, vamos, va a estar en el Mundial seguro y creo que va a ser importante. Insisto, es que para mí, a día de hoy, está por delante de Dani Olmo, que sí, que Dani Olmo se mueve entre líneas impresionante, que se asocia de maravilla, pero es muy irregular en su fútbol, se lesiona mucho más y quizá el pico de Dani Olmo es superior al de Fermín, pero Olmo no tiene la verticalidad, no tiene el gol, no tiene la agresividad que tiene Fermín, ese carácter, ese liderazgo, no lo tiene. Entonces ya a día de hoy, para mí, Fermín pasaría por delante de Olmo también en la selección, ante casi cualquier jugador que pueda jugar en esta posición, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto valdría Fermín hoy en el mercado, ¿no? Pues, o sea, se están pagando barbaridades por futbolistas que, insisto, están muy lejos de su nivel, ¿no? Hoy o ayer, el pase que le pone al espacio a Ferran Torres yo creo que es una delicia y Ferran define muy bien, hay que reconocerlo, que la verdad es que en ese tipo de jugadas, con pase largo, y Ferran ha mejorado mucho en la definición. Está claro que esos números son increíbles. Está en números, igual que decimos que el Barça lleva 11 victorias consecutivas, la temporada de Ferran Torres es muy buena. Solo tiene 25 años. Yo creo que esto hay que irlo recordando porque está claro que es un jugador que aún no ha tocado techo y se puede decir que es el delantero titular, ¿no? Sin duda, del Barça. Yo creo que a día de hoy, aun con el otro día, es verdad que la final la jugó Lewandowski, yo creo que por una apreciación táctica muy bien aplicada por Flick. Una vez más decimos que este equipo está muy bien gestionado por parte de su entrenador. Pero bueno, es que Ferran no deja de marcar goles. Es un jugador que yo creo que difícilmente nadie le va... Es verdad que Rafinha ha cogido velocidad de crucero a nivel goleador. Vamos a ver qué pasa. Pero difícilmente nadie va a marcar más goles que él, ¿no? Esta temporada. Lo veo prácticamente imposible. En Champions lleva 2 goles. En Liga 11 son 13 ya los goles que lleva. Y en Copa, pues mira, 14 goles lleva
en lo que va de temporadas. Están números de plantarse en 30 goles, que son registros de delantero top europeo, ¿no? Es verdad que en espacios reducidos le cuesta más ese remate, para entendernos, esa sensación de killer le cuesta más, es verdad, es cierto. Ahí Ferran está más incómodo, no está tan cómodo como es habitual, es cierto, pero como es habitual en los delanteros centros, pero yo creo que también ha mejorado en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que hay que resaltar su figura, porque ayer vuelve a ser protagonista, marca un gol vital, normalmente marca goles trascendentales y vamos, que muy bien, ¿no? Es verdad que después entra Lewandowski, que también se ve otro tipo de delantero, que Lewandowski le está apretando, que hay que contar con Lewandowski, lo que siempre os digo. Yo creo que tiene que seguir, porque tener esta dupla de delanteros, de recursos, ¿no? De delantero, creo que le da muchísimo al equipo. Pero bueno, que este Barça realmente está muy bien llevado por su entrenador y los jugadores están todos muy implicados. Vamos a hablar de otros nombres propios. Después salieron Fermín, ya lo hemos dicho, Rafinha, Pedri y Lewandowski y Eric García en la segunda parte para equilibrar un poco el partido. No debutó Joao Cancelo. Yo entiendo que no era el día, entiendo que quizá no era el momento. No creo que tarde mucho en jugar, quizá este próximo fin de semana ante la Real, vamos a ver. Definitivamente. Nombres propios, aparte de todos los que hemos dicho. Hemos hablado ya de Joan García, hemos hablado de la interpretación del juego, hemos hablado de cómo el Barça ha sabido tener balón, o supo tener balón, y madurar el partido. Esa jugada final de Joan García que podía suponer el 1-1 y después el Barça, como en la contra 0-2, remata el partido con ese gol de Lamine en el 95. Pero me gustaría hablar del buen partido, del gran partido de Koundé. Creo que se tiene que decir también. También una sensación, ¿no? De que ha ido increciendo en los últimos, sí, desde antes ya de Navidad, de este inicio de año, y realmente ayer hizo un partidazo defensivo, un partidazo de liderazgo en defensa, marcando la línea muchas veces él. Fijaos que siempre os decíamos hace no tanto, Koundé es el que se come siempre la línea de fuera de juego. Pues Koundé ha mejorado mucho en la atención defensiva y el equipo lo nota, ¿no? Y el equipo lo nota. Intenso a la hora de situarse también como extremo, intentando aportar mucha profundidad, sumando un hombre más que ante un Racing tan cerrado disponía una disposición, ¿no? Perfecta en ataque para el Barcelona. Prácticamente era el hombre que se sumaba más en ataque, desbordando a Lamine por la derecha, ¿no? Incluso hasta por dentro, que generaba esa superioridad necesaria para desbordar a defensas tan bien plantadas, con tan pocos espacios por dentro. Y si ayer no fue el mejor Koundé, bueno, para mí ya he dicho que fue Lamine, ¿no? Con Ferran, con Fermín saliendo en la segunda parte siendo decisivo, pero Koundé está muy cerca, ¿eh? Hizo un muy buen partido y la confirmación de que ha recuperado su mejor nivel. Cubarsí se duerme un poco en esa jugada que el Racing puede empatar, pero es verdad que aparte de ese error, que al final ese error no se puede cometer, porque ese error, si está Mbappé delante, seguramente acaba diferente, o no, porque la mano que pone firme Joan García, que en directo no parece, que parece más un error del delantero que chuta mal al muñeco, digamos, o donde está Joan García, que la manera en cómo él pone la mano, ¿no? Pero la manera... Es él, o sea, es un paradón, o sea, es que no se puede decir nada. Y Cubarsí, muy buen partido. Mejor partido que los últimos días. Gerard Martín sufrió bastante más para controlar a los delanteros racinguistas, pero salió airoso. Valde intentó entrar por banda, pero ayer no estuvo tampoco demasiado fino. La verdad es que Mantilla lo tapó bien con las ayudas también de Castro y compañía. Y después me voy a parar aquí, voy a hablar un poquito del ese... No es un doble pivote, ¿eh? Yo siempre le llamo doble pivote, pero no lo es al uso. Este centro del campo, al final, este triángulo, ¿no? Que utiliza Flick con los dos centrocampistas en la base y después en media punta. Pero ayer jugaron Bernal y Casado, una dupla que la temporada pasada, recordemos, el Barça empezó a utilizar sin complejos. El entrenador, la verdad es que de forma, para mí, con un criterio brutal por parte de Hansi Flick, jugaron muchísimos partidos, 3 partidos juntos hasta que se lesiona Bernal y ayer pues vuelven a ser protagonistas los dos, ¿no? Dos jugadores de la casa, ayer muchísimos catalanes en el 11, cosa que evidentemente es un orgullo para la entidad. La verdad es que Bernal, más allá de que se le ve a veces cansado y que no tiene el ritmo para soportar los 90 minutos, yo os vuelvo a decir que aquí tenemos un futbolista que va a ser muy bueno. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Es un mediocentro escuela Barça total. El criterio que tiene con el balón es ya a su edad de jugador veterano.
La interpretación del juego también. La interpretación del espacio-tiempo es altísima. Ayer sin Pedri en el equipo, yo es lo que más valoro, de ayer, sin Pedri en el equipo, sin Pedri en el centro del campo, el Barça tiene paciencia para madurar el partido, como hemos dicho, ante un Racing muy cerrado, y todo esto pasa porque Bernal, y también Casado, pero especialmente Bernal, llevaron la batuta del partido y tuvieron el partido en la cabeza todo el rato. Y jugadores tan jóvenes con esta personalidad son muy difíciles de encontrar y están muy buscados. De hecho, por eso se está hablando tanto de que tantos equipos preguntan por Bernal para llevárselo en este mercado de invierno, aunque sea cedido, porque a nadie se le escapa que el Barça no va a vender a Bernal porque sabe que tiene una auténtica joya. Se está recuperando bien de la lesión del año pasado, esto es una gran noticia. Es verdad, siempre sustituido por el desgaste, pero con una capacidad... además, es el mediocentro típico del Barça, además espigado, ¿no? Recuerdan en algunas cosas a Busquets, que tiene esa capacidad además para cuando tiene a dos hombres ¿no? encima, tener ese toque táctico, ¿no? Para superarlos y salir y haber superado ya una línea o una presión de dos hombres, que además esto caracteriza tanto al mediocentro. Desplazamiento en largo, filtra balones y después, eso es lo que quería decir, sí. A diferencia de quizá el mediocentro más estático, Bernal sube, llega, incluso hasta dispara y te da un último pase y tiene capacidad para llegar arriba. Creo que es un jugador que vamos a ver dónde llega, ¿no? Porque también es muy alto, creo que por arriba va a aportar mucho al equipo en remates de cabeza. Hay que ver, hay que ver. Creo que es un jugador muy, muy total. Y después está Casado, que ayer controló mucho el juego, aportando dinamismo, etcétera, pero que sigue, no es el Casado del inicio de la temporada pasada, ¿no? Yo creo que hay un punto medio entre el Casado del inicio del año pasado y el Casado de este curso, ¿no? Debe haber un punto medio ahí y seguramente ese Casado es el real, ¿no? Porque ahora mismo no es que ayer hiciera nada mal, más allá de alguna pérdida que ocasionó algún contraataque del Racing, ¿no? Que él pedía falta, alguna jugada donde se equivoca también a la hora de poner algún balón, pero bueno, nada excepcional. Pero es verdad que no sobresale, no destaca, no se le ve. Y esto es verdad que en el Barça, bueno, pues con la competitividad que tiene, De Jong le ha pasado por delante, evidentemente Pedri, Bernal da la sensación que le pasa por delante, Eric García le ha pasado por delante. Fermín y Dani Olmo, Fermín es verdad que juega normalmente más arriba, pero hemos visto a Dani Olmo jugar este año también en la base, ¿no? A veces da la sensación que también le ha pasado por delante. Llega Joao Cancelo, que es un jugador que en principio va a ir a los laterales, pero sabemos que es un jugador dinámico, ofensivo, que se asocia bien por dentro y que se puede adaptar en algún momento determinado a la posición de interior. Y aprieta mucho por detrás la figura de Gavi, que parece que a principios de febrero, mitad de febrero, puede volver. Y tienes la figura de Tommy Marqués, que es un jugador que parece que a Flick le encanta y que también viene apretando fuerte. Entonces vamos a ver qué pasa con Casado, ¿no? Es cierto que es un jugador muy querido por la afición, muy culé de la casa, solo hay que ver cómo celebró los títulos el año pasado en Canaletas, que lo siente, que es un chico que además es muy querido en el vestuario, pero es verdad que está perdiendo ascendencia, ¿no? Y ayer, bueno, pues no se le vio dar esa reivindicación, ¿no? Para obtener más minutos. Se le ha visto hasta de lateral derecho, ¿no? En esta plantilla que parecía que tenía esa carencia en el lateral derecho desde la salida de Héctor Ford como suplente de Koundé. Ahora con Cancelo tampoco va a jugar ahí, da la sensación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a Flick lo ve muy por debajo del, sobre todo los 4 o 5 jugadores que hemos dicho. Y yo creo que el Atlético de Madrid está muy al acecho de Casado, muchísimo. Creo que al Cholo le gusta mucho, creo que le ve un futbolista para jugar en su fútbol y hacerlo bien. Y el año que viene creo que va a haber tema con el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué quiere hacer él y qué quiere el club, ¿no? Porque, bueno, sería una venta que para hacer caja no sería un drama, ¿no? Pero es cierto que aún queda mucha temporada y que yo creo que hay que luchar para intentar recuperar, ¿no? Eso todos, al máximo el mejor Casado, siendo conscientes de que es difícil, ¿no? Olmo, ayer bastante encallado, le costó mucho encontrar espacios, es verdad que el entramado defensivo del Racing no era el mejor. Y después está el tema de Rashford, que lo intentó todo, que es vertical, que encara, que necesita, como siempre digo, muy poco para armar un disparo peligroso. Recuerdo una de primeras que se va fregando la derecha de Ezquieta, otra que le saca Ezquieta también, buen portero, por cierto, este Ezquieta, en muchos momentos, pero bueno, que no es Rafinha, ¿no? Después cuando sale Rafinha en la segunda parte, pues ves la frescura, ves cómo abre el campo, cómo dinamiza el juego,
y te das cuenta que es clave. Yo sigo diciendo que Rashford se tiene que quedar, que es un jugador de un talento extraordinario, que el Barça ahora tiene a un titular suplente, ¿no? En esa posición fantástica, pero también tengo clarísimo que Rashford como revulsivo tiene un valor tremendo en este equipo y como titular quizá le cuesta un poquito más. Bueno, en fin, buena victoria para estar contentos. Lo mejor de todo es una victoria para estar contentos, para superar una ronda que, bueno, vamos a ver a quién le toca al Barça ahora, ¿no? Pero, insisto, hay jugadores que el Barça tiene ahora mismo con un gran entrenador, una gran gestión, y hay que reconocerle que en el momento más malo de la temporada, Flick no dudó, se mantuvo con su esquema y siendo fiel al mismo y el tiempo le está dando la razón, ¿no? Por lo tanto, fantástico. Normalmente en la vida cuando eres fiel, ¿no? No hay idea y además que te ha dado resultados, bueno, normalmente las buenas sensaciones acaban llegando, ¿no? Y en este equipo está claro que va viento en popa. Y después que tiene grandes jugadores, como decía, en un estado de forma brutal, ¿no? Yo creo que el caso de Fermín, el caso de Rafinha, el caso de Ferran, el caso de Pedri, ¿no? Que ayer bascula y pone equilibrio en el equipo de una forma brutal como ningún otro, ¿no? Tú ves el buen partido de Bernal, ves el buen partido de Fermín, tal, te sale Pedri y dices, madre de Dios, ¿no? Esto, esto es una cosa de locos. Y no me cansaré de decirlo, porque como es normal, a veces nos podemos olvidar, ¿no? Y hay que decirlo siempre. O sea, el Barça tiene el mejor centrocampista del mundo, el que mejor controla los partidos, el que mejor controla el espacio-tiempo, el que mejor tiene... el que creo que tiene la mejor visión de juego y el que técnicamente él y Vitinha son superiores, ¿no? Seguramente los dos al resto y muy lejos el resto de centrocampistas, creo. Bueno, que va muy bien el Barça, la verdad. Y va muy, muy bien. Y que el próximo partido es ante la Real, que viene ya mejorando y con nuevo entrenador. Es a las 9, es allí en San Sebastián, 9 de la noche de domingo, el domingo 18. Y que es un partido pues importante, ¿no? Antes del duelo ante el Slavia de Praga en Champions y otro duelo ante el Oviedo, otro duelo ante el Copenhague. Bueno, partidos cada 3 días. Después vendrá el Elche otra vez la Copa, bueno, ya sabemos lo que hay. O sea, ahora mismo partidos cada 3 días, el Barça está en una muy buena situación. En la Copa la verdad es que, bueno, vamos a ver qué pasa con el Atlético de Madrid, ¿no? Pero de momento el Madrid ha caído. Es increíble lo del Madrid, ya lo he dicho antes. O sea, un equipo que ha sido capaz de perder 2 títulos y un entrenador en pocos días, que demuestra la inoperancia de la gestión a día de hoy, del proyecto. Yo creo que es una cuestión de jugadores, sí. Los jugadores no van, los jugadores no tienen la mejor actitud, no tienen la mejor... se creen infalibles. Evidentemente, muchos parecen tener demasiado poder. Lo que queráis. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto es una cuestión de lo que le pasa al Madrid de proyecto, de presidente. Florentino Pérez, yo creo que hace mucho tiempo que no es un buen presidente para el Madrid, si me lo permitís, y hace mucho tiempo que se ha creído que él sabe más que nadie. Los entrenadores le molestan, creo que se cree con la autoridad absoluta y con el criterio absoluto, no se deja aconsejar por nadie, por lo que me explican compañeros de Madrid. Se ha sentido muy protegido por la prensa de Madrid también durante mucho tiempo y un poco el entorno. Y el personaje se está convirtiendo en un villano y yo creo que el villano o el propio personaje se está comiendo al propio Florentino Pérez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué proyecto tiene el Madrid ahora con Arbeloa, ¿no? Con todos mis respetos, al que pude conocer en una ocasión, bueno, hablando por otro tema, ¿eh? Yo hacía un programa de la NBA y él nos escuchaba y, bueno, es una anécdota, no tiene mayor importancia, pero yo creo que tiene un marrón tremendo, ¿no? Arbeloa por delante y vamos a ver, ¿no? Me da la sensación que lo que se busca es un poco buscar la crispación mouriñista para conseguir doblegar a un Barça que es implacable, ¿no? Pensad que no hace tanto el Madrid presentaba a Mbappé y era el campeón y que parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Y el Barça traía a Flick. Sí, sí, o sea, esta es la realidad. O sea, uno traía a Mbappé como campeón y el Barça, después de todo el ridículo de la noche del sushi, todo el tema aquel en casa de Xavi Hernández, ¿no? No, en casa de Laporta, perdón, era. Y todo aquello, llega Hansi Flick, que es un desconocido, una apuesta personal del presidente, o sea, había muchas dudas. Bueno, pues un año y pico después se demuestra que nada vence más que al trabajo y a las cosas bien hechas, a la humildad, al día a día,
a la calma y al criterio, ¿no? Y al superar los momentos de dificultad con humildad, trabajo. Y que los focos por sí solos no venden, ni en el fútbol ni en la vida. Y yo creo que lo que necesita el Madrid precisamente es ponerse a trabajar con humildad, con sencillez y entender que en el fútbol de hoy en día no vas a ganar simplemente por ser el Madrid y que después hay que tener un proyecto. Y que esto, hasta que el señor Florentino Pérez no lo entienda, y que los proyectos se construyen haciendo caso a los técnicos, a los que saben y teniendo paciencia, pues al Barça le ha tocado la lotería. Porque sinceramente yo veo muy difícil que este Madrid sea rival, y no está tan lejos del Barça en Liga, poca broma, sea rival realista, ¿no? Para este Barça y cualquier grande de Europa, a diferencia de otras temporadas donde decía, ostras, sí, que bueno, nunca se sabe, el Madrid en Europa y tal. Yo veo que la situación es un polvorín absoluto, ¿no? No sé si el Madrid ha tocado fondo para que vaya hacia arriba. No sé si esa descompensación en la plantilla este año se puede solucionar. Nadie está hablando de fichar a un centrocampista, que es lo que necesita como el comer, ¿no? Un Toni Kroos en este equipo, no sé. Y estamos con el mercado abierto. ¿Es un pecado? No sé. Se han fichado futbolistas por cantidades brutales como Mastantuono, que es un muy buen jugador con un futuro extraordinario, pero que es un cromo repetido en esa plantilla, ¿no? Xabi Alonso, que lo vamos a ver triunfar en la Premier, porque yo lo he dicho siempre, es un entrenador que si le dejas trabajar va a triunfar, está claro, está llamado a ser uno de los mejores entrenadores en los próximos tiempos, lo has fulminado de mala manera. Estar Beloa, pero a la vez filtras a través de la cadena SER que el equipo está buscando entrenador para el año que viene, un Jürgen Klopp. Y yo digo, pero ¿cómo filtras esto justo cuando Arbeloa está en el banquillo? Bueno, es que es una locura lo que está pasando en el Madrid a nivel de gestión y la demostración de que... Y esto lo digo porque en Barcelona en algunos momentos parecía que el Madrid era la gestión idónea, ¿eh? Hace no tanto. Ni tan malo ni tan bueno, ¿eh? Bueno, ahora mismo creo que el Barcelona tiene un mucho mejor proyecto deportivo que el Madrid, esto es evidente. Son vasos comunicantes, esto es así y va a seguir siendo así toda la vida. Pero también es igual de cierto que al fin y al cabo, pues, por una cuestión lógica, este equipo, el Madrid, ahora mismo tiene un problema grave de gestión de club, de humildad, y que, bueno, se ha hablado mucho aquí del modelo de propiedad en Barcelona y aquí el único que de momento parece que ha manifestado abiertamente que quiere hacer un cambio en el modelo de propiedad es el Madrid. Se ha hablado mucho de que el Barça no tenía proyecto deportivo, que iba muy mal hace un año y pico y tal, no sé qué, y el que está mejor a nivel deportivo y con el futuro claramente en sus manos, con una plantilla joven, compensada, equilibrada, como dice Flick, una gran familia, es el Barça, ¿no? Entonces, bueno, al final estos son cositas y pequeños detalles que hablan por sí solos. En fin, volvemos el domingo después del partido ante la Real Sociedad. Vamos a ver qué tal va, porque esto funciona y a ver quién le toca en la Copa al Barça. Un abrazo para todos, cuidaros mucho. Adiós.